Estimados hermanos en Cristo, en esta hora les saludo cariñosamente en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y siempre preocupado por la vida de cada uno de mis hermanos, por cómo están su situación espiritual, especialmente, otras áreas de su vida. Siempre nuestro anhelo es que sean bendecidos y fortalecidos todos en el Señor. Teniendo paciencia, porque este tiempo requiere de paciencia, esperando en el Señor que pronto estas cosas se vayan disolviendo y podamos, ¿cierto?, volver a estar juntos. Vamos a ir a la palabra de Dios para este día domingo, que se encuentra en Juan, capítulo 4, del versículo 46 al 53, que dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén. Un milagro a la distancia. Este es el tema, la enseñanza, la predicación de esta hora. Un milagro a la distancia. Jesús se encontraba en Caná de Galilea, que es la región del norte. Allí él ya antes había ido, y en esa ocasión anterior, él hizo un milagro, ¿cierto?, cuando convirtió el agua en vino. Y entonces dice la Biblia que sus discípulos creyeron a Jesús por este milagro. Ahora, después de eso, bueno, él volvió a Jerusalén, estuvo un tiempo allá y regresó nuevamente a Galilea, y precisamente a Caná de Galilea. Y este hombre noble, que seguramente tenía un cargo importante en la corte del rey, él escuchó que Jesús estaba en Caná de Galilea, y desde Capernaum, que queda como a 39 kilómetros, caminó hasta llegar donde Jesús, a Caná de Galilea, para poder solicitarle una petición, que haga un milagro, que sane a su hijo que estaba enfermo de muerte. Entonces, aquí comenzamos, ¿cierto?, a entender que tenemos a un padre desesperado. El desespero de un padre es frente a un hijo que se muere. La muerte no tiene consideraciones especiales con nadie. Aquí, ¿cierto?, estamos hablando de un hijo de un noble, de un hombre que tenía sus recursos, que podía haber ido quizás a los mejores médicos, pero no podía resolver este problema porque su hijo estaba enfermo de muerte. La muerte, como dije, no tiene consideración con nadie. No importa si es rico, si es pobre, no importa si es joven, si es viejo, no importa si es hombre o mujer, no importa quién sea, la muerte en algún momento llega. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que los cristianos, los creyentes, tengamos conciencia de estar preparados. El ser humano debe estar preparado para este momento de la vida, para esta partida de esta vida. ¿Y qué mejor estar preparado? Habiendo entregado el corazón al Señor, haber rendido su vida a Cristo. Es el que está preparado para partir de esta vida a la vida eterna, porque Él dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Y esa es la promesa grande y gloriosa. Por lo tanto, ¿cierto?, no importa si esto llegara a ocurrir, que de hecho en algún momento ocurrirá,
tenemos que estar preparados para enfrentarlo. El hombre no puede hacer mucho frente a estas cosas muchas veces, porque aquí, ¿cierto? Estamos frente a un hombre pudiente, de recursos, pero no podía hacer mucho frente a esta situación. Por eso es que él va a su hijo, a Jesús. También muchas veces vemos que los padres sufren, se desesperan, ¿cierto? Caen en angustia cuando tienen algún hijo, ya decimos, o está enfermo, o que está pasando problemas de diverso tipo, como pueden ser los vicios, ¿cierto? A veces hay niños, hay hijos, hoy en día hay jóvenes de 13, 15 años, etcétera, que ya están metidos en los vicios, en la droga. Para un padre debe ser muy desesperante esta situación, para una familia. También tenemos, ¿cierto?, que a veces los hijos, aunque se vayan de la casa, ya sean mayores, estén casados, pero cuando están con problemas, con dificultades económicas, materiales, les pasa algo, ¿cierto? Los padres, las mamás, el papá, sufren por esto. O a veces tienen fracasos en sus matrimonios, y entonces hay sufrimiento y hay preocupación por estas situaciones. Este padre noble, ¿cierto? Sin embargo, él toma la mejor decisión. ¿Por qué? Porque él acude a Cristo. Él va a Jesús. Esta es la mejor decisión que puede tomar un padre, una persona que está en aflicción. Acudir a quien efectivamente puede hacer algo por su vida. Viajó personalmente desde Capernaum a Caná, como decíamos, casi 40 kilómetros. Y fue, en ese tiempo, los viajes se hacían a pie, prácticamente, ¿cierto? A lo mejor en algún carruaje, pero como sea, era una distancia bastante larga. Y él fue hasta que llegó a la persona de Cristo. Es lo que debe hacer todo hombre, acercarse, buscar la forma de encontrar a Jesús. Pero Jesús no hay que viajar para encontrarlo. Jesús está con nosotros y está en todo lugar. Por lo tanto, podemos nosotros, o el ser humano, la persona, donde se encuentre, puede decir, Señor, ayúdame. Invocar el nombre de Jesús. Y Él va a estar atento a ese clamor. Acude a la persona adecuada, que es la única que puede ayudarle en esta situación. Y Él le ruega a Jesús, le ruega cuando lo encuentra. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Le rogó. Esto es un acto o una actitud, ¿cierto?, de humillación. Nosotros no tenemos derecho a exigirle a Dios que haga algo por nosotros. Solo su gracia, solo su misericordia, solo su amor, solo su compasión nos favorece y nos responde muchas veces nuestros clamores, nuestras peticiones, cuando se las presentamos a Él de corazón. Este hombre le rogó a Jesús. Esto indicaba, ¿cierto?, que Él se humillaba delante de Él. Podemos rogarle, podemos suplicarle, y Él va a entender que nos humillamos delante de Él para que así, ¿cierto?, nos escuche y pueda responder nuestro clamor. Sin embargo, Jesús también hace un reproche, no solamente a este hombre, sino a todos los presentes. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Realmente, él veía esto. Jesús veía estas actitudes de las personas que exigían, le pedían señales, le pedían que haga milagros, que haga sanidades, que haga cosas sobrenaturales para poder creer en él. Esto Jesús se lo dice, ¿cierto? Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Esto se lo dice a todos, partiendo por sus discípulos, que creyeron en Jesús solo después del milagro que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea, como lo dice la palabra de Dios, ¿cierto?, en Juan capítulo 2. Allí relata en las bodas de Caná, y luego dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Recién allí creyeron en él. Bueno, antes tenía alguna creencia, tenía alguna confianza en Jesús. A lo mejor lo miraban como un profeta, a lo mejor lo miraban como un maestro,
maestro sabio, en fin, todas esas cosas. Pero cuando vieron el milagro de convertir el agua en vino, ellos creyeron en Jesús, no como un profeta más, sino creyeron en él como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el enviado del Padre. Eso es, al igual que Jesús reprendió, ¿cierto?, a los escribas y fariseos que en ocasiones se acercaban a él pidiéndole señales para poder creer, para poder, ¿cierto?, quizás, ¿cierto?, decir, bueno, ahora creemos en ti, aunque en el fondo nunca iba a ocurrir eso. Como dice en Mateo capítulo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y así en otra ocasión igual fueron, para tentarle, dice la Biblia, pidiéndole señales. ¿Cuántas veces, cierto, el mundo se acerca a los cristianos para que ocurra algo? Y así creen. ¿Cuántas personas hay? Dicen, si no veo, no creo. Si no veo el milagro, no puedo creer. E incluso condicionan a Dios. Si Dios no me sana, si Dios no hace, no me responde, entonces no creo. En fin, todas estas condiciones coloca el ser humano. En la palabra de Dios encontramos, y la enseñanza de Cristo es que nosotros, para poder ver, primero tenemos que creer. No como Tomás, ¿cierto? Que primero, ¿cierto? Él pudo ver a Jesús resucitado. Ahí recién creyó. Jesús le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ojalá, ¿cierto? Nosotros nunca dejemos de creer y confiar en Cristo, en su poder, en su autoridad, en lo que Él puede hacer por nuestras vidas. Este noble creía, pero no creía como Jesús quería que crean en Él. Él creía que Jesús podía hacer la sanidad de su hijo, porque él había visto los milagros, él había escuchado acerca de que Jesús podía hacer milagros, podía sanar enfermos, podía hacer sanidades de enfermedades incurables. Entonces él creía que Jesús podía hacerlo, pero lo que no creía él es que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el enviado del Padre. Eso no lo creía y no lo entendía, a lo mejor todavía. Creía, ¿cierto?, desde el punto de vista que él podía hacer algo. Jesús, él demanda que creamos en él como lo que él es. Él es el redentor de nuestras vidas. Él es el Salvador. Él es el Dios con nosotros. Él es el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Creer en la salvación que Él nos ofrece gratuitamente por la fe. Creer en esta promesa gloriosa, que el que en mí cree tiene vida eterna. Eso es lo que Él pide, que creamos en primer lugar, porque es lo más importante, la salvación del alma, más que la sanidad del cuerpo. La incredulidad es algo que molesta y rechaza al Señor. Esto es lo que más le molestaba a Jesús. Cuando había incredulidad, cuando había que la gente dudaba, era lo que le molestaba. Por ejemplo, reprendió a sus propios discípulos por causa de su incredulidad. A Pedro incluso le llamó la atención o quizás le dio su reprensión. En esa ocasión cuando Pedro caminaba sobre las aguas, imitando a Jesús, pero de pronto dice que comenzó el mar a agitarse y Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le llamó la atención. También reprendió a sus discípulos cuando en una ocasión no pudieron echar fuera a un espíritu maligno que atormentaba a un muchacho lunático, como lo enseña, ¿cierto? O lo relata el Evangelio de Marcos, y los otros evangelios igual lo relatan, pero en Marcos capítulo 9 podemos ver, ¿cierto?, que esto fue lo que Jesús le dijo, 9:19, porque había una discusión entre la gente y los discípulos, y la gente le enrostraba a los discípulos, miren, ustedes no pudieron echar fuera este espíritu, ustedes que dicen creer en Cristo, ustedes que dicen confiar en Él, ¿y por qué no hicieron esto? Quizás cuántas veces la gente nos enrostrará cosas, nos dirá, ustedes que dicen que Dios puede sanar y nos sana, ustedes que dicen que puede orar por los enfermos y los enfermos a veces nos sanan. Bueno, Dios es soberano, Él hace como Él quiere, a veces sana y a veces no sana. Es cosa de Él, es su autoridad, es su gracia solamente. Nadie merece ser sano ni salvo. Él lo hace por gracia, por misericordia. Y aquí los discípulos
Sin embargo, Jesús le había dado autoridad para que ellos reprendan y echen fuera los demonios, pero ellos no pudieron hacerlo. Y dice, y Jesús cuando se acercó, el Padre le dijo, mira, aquí estuve con tus discípulos, ellos fueron y no pudieron echar fuera este demonio. Y respondiendo, él les dijo a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Ahí también, ¿cierto? Hay una reprensión a sus propios discípulos porque dudaron. Cuando también, ¿cierto? Se turbaron, se confundieron cuando iban pasando el mar y vino la ola, ¿cierto? La tempestad. También el Señor le reprendió por su falta de fe. Lo mismo se asombró Jesús de la incredulidad de su propio pueblo, de su propia nación, especialmente de la propia Nazaret, donde él había estado, ¿cierto?, predicando el evangelio, donde él había nacido. O sea, no, prácticamente no había nacido ahí, se había criado ahí. Entonces, pero ellos lo vieron de siempre. Y Jesús hacía milagros en otras partes, en Capernaum, en Caná de Galilea, hacía milagros en otras partes, en otras ciudades. Incluso ahí también hizo algunos milagros en Nazaret. Pero cuando él estaba allí, los de Nazaret decían, bueno, ¿cómo va a ser eso que haya evolucionado tanto? No sé, ¿cierto? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Claro, ellos no le reconocían porque porque lo habían visto criarse allí. Y la Biblia dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros. Nazaret no pudo ser tan bendecida como las otras ciudades, con muchos milagros, sanidades y prodigios, ¿por causa de qué? De la incredulidad. Que el Señor nos ayude para no ser incrédulo. Jesús sigue reprochando la incredulidad en este tiempo. Amados hermanos, sigamos confiando en Cristo. Él tiene poder y autoridad. Hagamos, por último, como el padre de este muchacho lunático, ¿cierto? Que hablamos delante. Cuando Jesús le dice, ¿crees tú? O sea, ¿tú crees que yo puedo hacer este milagro? ¿Tú crees que yo puedo expulsar a este demonio? El padre le dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Creo, pero no creo, quizás con esa fe grande, pero ayuda a mi incredulidad. El Señor sin duda le ayudó a esa incredulidad para que él vea el milagro. Y dice que de inmediato el Señor echó fuera el demonio y ese muchacho quedó libre de ese azote, de esa enfermedad. Aún, amados hermanos, nosotros tenemos todas las señales para creer. Tenemos todas las señales para creer en Él. Hemos visto por la palabra que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos visto que Él resucitó de entre los muertos. Hemos visto que Él ascendió al cielo. Hemos visto a través de la palabra los milagros y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Entonces, tenemos todo el conocimiento y toda la vivencia para seguir creyendo en este Cristo poderoso y glorioso. Que Él nos ayude y nos dé fuerza para seguir creyendo en Él. Pero la autoridad y el poder de Jesús no tienen límites. No tienen límites. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él tenía esta postura, que Jesús tenía que ir y allí sanarlo. Lo cierto es que Jesús no necesitaba estar de cuerpo presente para hacer el milagro. Jesús hacía la obra a la distancia, podía hacerlo. Como ahora también lo puede hacer. Ahora puede obrar de esta manera el Señor. No importa si la enfermedad sea incurable, como el caso de este muchacho que estaba muriéndose. No importa. Él sanó la lepra, por ejemplo, una enfermedad incurable. Él levantó a los paralíticos que ya estaban destinados a vivir toda su vida postrados en una camilla, ¿cierto? A veces pidiendo limosna, pero Él los levantó de esa condición y los hizo caminar. Restauró, por ejemplo, la mano seca de un hombre, ¿cierto? Y tantos otros milagros, dio vista a los ciegos, etcétera. Cosas que no podía el hombre hacer, cosas que los médicos no podían hacer, Él las hizo y las sigue haciendo, porque su poder no ha cambiado. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos.
debemos de creer que Él lo puede hacer. No importa la distancia, Él no necesitaba ir, bastaba la orden. Cuando le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No necesito ir, yo doy la orden. Y la enfermedad que tenga, cualquiera que sea, se va a ir, porque yo ya di la orden. Ve, tu hijo vive. Yo ya di la orden de que él viva. Yo ya le di vida. Yo ya lo sané. Ve y compruébalo tú. Alabado sea el nombre del Señor. Él demostró ser el Dios omnipotente, que podía sanar toda clase de enfermedad. Y también demostró ser el Dios omnipresente, que a pesar de que con su cuerpo no estaba allí, pero Él estaba, porque Él conocía todas las cosas. Él es omnipresente y lo sigue siendo. Él está en todo lugar. Él está en tu hogar, está con tu familia, está donde lo busques. Él está, el Señor. No necesita, ¿cierto?, que lo veamos con nuestros ojos, porque Él está allí, está con nosotros en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra dificultad. Él está, Él está. Créelo, porque es así, porque Él dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es donde hubieran dos congregados en mi nombre, yo estaré en medio de él. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él está con su pueblo, Él está con su iglesia, Él está con cada uno de sus hijos. Pídeme, ¿cierto? Pídeme, clámame, y yo te responderé. El ejemplo de este hombre es que él creyó. Él creyó a la palabra de Cristo. Él creyó a la palabra que Jesús dijo. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Aleluya. Eso es, creer a la palabra. Esta palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas, está llena de órdenes dadas por Dios para que se hagan real en nuestras vidas. Él dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aunque vemos que en este tiempo eso no es posible, pero también a la distancia el Señor puede sanar, como lo hemos visto aquí, como también cuando sanó, ¿cierto?, al siervo del centurión. Le dijo, ve, y él, ¿cierto?, se fue y lo encontró allí sano también. Y así vemos que milagros el Señor hace. No necesita esto que, ¿cierto?, nosotros como ministros de Dios tengamos que en este tiempo poner las manos. Basta declarar el nombre de Jesús, basta declarar sanidad en su nombre, y hay sanidad, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¡Qué gran noticia para el Padre! ¡Qué gran noticia! Entonces, dice, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué grande es esto! Él ya lo había creído, él iba con su corazón palpitando, caminando, ¿cierto?, esos 39 kilómetros de vuelta, pensando en su hijo, lo voy a encontrar vivo porque Jesús ya lo dijo, tu hijo vive. Él ya tenía esa convicción, su corazón iba saltando allí de gozo, de felicidad, de expectativa para ver el milagro de Cristo. Y cuando llega, se va acercando a la casa, le dicen, tu hijo vive. Aleluya. Qué grande es esto, tu hijo vive. ¿Cuántos padres, cuántas madres a lo mejor están clamando por sus hijos que están muertos en delitos y pecados, que están atrapados por los vicios de esta vida? Si siguen clamando, siguen esperando al Señor, busquen de todo corazón, sigan creyendo la palabra. Llegará el momento en que esta palabra también será para ustedes. Tu hijo vive, vive para la gloria de Dios, vive para servir a Cristo, vive para honrar a Dios, vive para el evangelio, vive para la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos alegramos cuando alguien que está enfermo, aún de muerte, quizás aún de una enfermedad grave, nos dicen, se sanó o se está mejorando? Qué noticias más lindas, más hermosas. Sí, esas noticias las podemos experimentar en este tiempo. Podemos aún en este tiempo experimentar las noticias de que el Señor sigue sanando, de que el Señor sigue obrando milagros, de que el Señor sigue levantando a los enfermos, de que el Señor sigue obrando lo imposible. A Él sea la gloria para siempre. Solo Cristo pudo y puede hacer lo posible, lo que nosotros no podemos.
Basta su palabra, basta que Él diga, hágase y se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el propósito mayor de Él, si bien es cierto, Él quiere sanar, Él quiere hacer milagros, Él quiere obrar y responder tu petición, cualquiera sea, ya sea una sanidad, ya sea, cierto, una situación económica que estás pasando, una situación familiar con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio. Tú estás clamando quizás por eso. El Señor puede responder por eso y lo puede hacer ahora mismo, porque Él tiene autoridad para hacerlo. Y lo declaro por su palabra que así es. Pero lo más grande es la salvación. Porque dice, el Padre entonces entendió que aquella hora, porque le dijeron, ¿cuándo fue sanado? Ayer a las 7. Él entendió que en esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y aquí la última frase es tremenda, y dice, y creyó él con toda su casa. Ahora ya no creía solamente que Jesús podía hacer milagros. Ahora ya no creía solamente que Jesús podía sanar a su hijo. Ahora creía de otra manera. Creía que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Redentor, que no solamente podía dar vida para esta tierra, sino vida eterna. Vida eterna, lo cual Él sigue haciendo. Una vez más el Señor hoy nos dice, cree, para el que cree, todo es posible. Voy a orar por los enfermos, voy a orar por los que están pasando necesidades, voy a orar por mis hermanos. Y crean esta oración. Cuando la declare, usted tómela por la fe. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Una palabra de fe, una palabra que desafía nuestra fe. Señor, seguramente hay enfermos, como sabemos de hermanos que están enfermos, hermanas que están enfermas en nuestra congregación. Quizás otros que no conocemos, familiares a la distancia, Señor, que están pasando situaciones difíciles, que están enfermos, quizás algunos por esta enfermedad, esta pandemia que está azotando a nuestra nación. En esta hora, Señor, por la fe de mis hermanos que están en este momento conectados espiritualmente, alcancen sanidad. Extiende tu mano y sánalos, Señor. Tócalos allí. Toca esa enfermedad incurable. Toca ese dolor. Toca, Señor, esa situación que está afectando quizás sus órganos vitales. Y sana, reprende toda enfermedad. En tu nombre reprendo toda enfermedad. Y también oro, Señor, para que te glorifiques en los hogares, para que traigas paz, para que el enemigo no tenga lugar, para que no gane terreno Satanás en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Señor, declaro tu cobertura, tu bendición, tu sangre preciosa que limpia, que lava, que cubre, que protege. Gracias, Señor. Sé que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios mucho les bendiga, amados hermanos. Amén.